Buenas tardes y bienvenidos al programa de Pregunta al Doctor de Lymphoma Research Foundation. Yo soy Natalie Cabrera, directora asociada de Educación al Paciente y seré la moderadora durante este programa. Durante el programa escucharemos información compartida por una doctora experta en linfoma y tendrán la oportunidad de hacer preguntas. Si tiene alguna pregunta durante el programa, la puede enviar en cualquier momento utilizando la opción que dice Q&A en su pantalla. Después de la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas, en donde leeremos todas las preguntas enviadas. Quiero también recordarles que este programa será grabado y estará disponible en YouTube. Me gustaría tomar un momento para agradecerles a nuestros patrocinadores para este programa. Gracias a su apoyo, programas como este son posibles. Antes de comenzar, quiero compartirles información sobre la fundación. Lymphoma Research Foundation es la organización más grande de Estados Unidos centrada únicamente en el cáncer de linfoma. La misión de la fundación es hacer realidad la promesa de la ciencia de erradicar el linfoma y servir a la comunidad afectada por esta enfermedad. Entre nuestros recursos educativos tenemos guías informativas sobre todos los subtipos de linfoma, tratamientos y estudios clínicos. Les sugiero que visiten nuestro sitio web linfoma.org/es, linfoma.org/es. Esta página está en español y pueden leer allí noticias, información sobre el linfoma y aprender más sobre nuestros programas educativos. También ofrecemos una amplia gama de servicios de apoyo gratuitos para cada paciente y sus compañeros de cuidado. Por ejemplo, tenemos la línea de ayuda en donde podemos responder a sus preguntas sobre la enfermedad, diferentes tratamientos y estudios clínicos. Esta línea de ayuda le responderá en español. Ofrecemos también asistencia financiera para ayuda con gastos relacionados al tratamiento del linfoma, por ejemplo, gastos de transporte. Si tiene alguna pregunta sobre estos recursos o desea utilizarlos, por favor, llame a la línea de ayuda al 1-800-500-9976. Mm, Hoy tenemos un programa maravilloso para ustedes y es un placer introducir a la doctora Alexandra Gómez Ortega. La doctora Gómez Ortega es una hematóloga y oncóloga que trabaja en Weill Cornell Medicine. La doctora Gómez Arteaga, gracias por estar aquí con nosotros. El programa ahora es todo suyo. Voy a dejar de compartir pantalla para que usted pueda poner su presentación. Muchas gracias, Natalie, por esta introducción. Es un placer estar con ustedes y vamos a empezar con nuestra charla de hoy. Yo soy hematóloga, soy especialista en trasplante de médula ósea, que son algunos de los tratamientos que se puede usar en el linfoma y también en células de CAR-T, que vamos a estar hablando de estos al respecto. Entonces, esto es nuestro plan del día: qué es el linfoma, qué tan frecuente es, quién lo padece, cuál es el enfoque general de los pacientes y los tipos de tratamiento, y vamos a hablar sobre el impacto emocional, y al final vamos a tener tiempo para preguntas. Entonces, lo primero es: ¿qué es el linfoma? O la gente dice que es el sistema linfático. Yo siempre les digo a mis pacientes, tenemos que mirar que en nuestro cuerpo tenemos un ejército de glóbulos blancos, que son los que nos defienden de infecciones, nos defienden de células malignas. Y estos glóbulos blancos se dividen en dos: en los generales y en los soldaditos. Cuando hablamos de los generales, estos son los linfocitos, y los generales viven en el sistema linfático. Entonces, cuando uno tiene una infección, por ejemplo, de la boca y se inflama el ganglio acá, es porque los linfocitos están creando una reacción contra esa eh, bacteria que tenemos. Entonces, todos los linfocitos viven en ese sistema linfoide y los ganglios están alrededor de todo el cuerpo. Pero cuando los ganglios se agrandan, eh, se- y cuando los ganglios se agrandan, generalmente es porque se está haciendo una respuesta a una infección. Pero cuando hay un linfoma es porque uno de estos generales, uno de estos linfocitos, no sabemos por qué, pero de un momento a otro empezó a crecer sin control, y este linfocito empieza a crecer y a reproducirse muchas veces de la misma forma, sin control, y eso hace que se cree una malignidad, un cáncer.
Entonces, el linfoma generalmente crece en los ganglios en los tejidos linfáticos o los ganglios. Y si crece en los ganglios se llama nodal, si crece fuera de los ganglios se llama linfoma extranodal. Entonces, ¿qué es el linfoma? El linfoma es un cáncer que aparece de los linfocitos que son malignos y que se están reproduciendo sin ningún control. Entonces, un linfoma es uno de los malignidades que vienen de la sangre, proviene de los linfocitos cancerosos. Los linfocitos generalmente, como dijimos, combaten enfermedades infecciosas, virus, bacterias, hongos o también organismos extraños. Los linfocitos viajan por el sistema linfático y estas células se acumulan en los ganglios. Hay tres categorías de cánceres que afectan los linfocitos y estas sistema linfoide. Se llama la leucemia linfocítica crónica o linfoma linfocítico de células pequeñas. Es la enfermedad más común de los eh, linfocitos. La segunda es el linfoma de Hodgkin y la tercera es el linfoma de no Hodgkin. ¿Qué tan frecuente es el linfoma? Generalmente en Estados Unidos se vienen más o menos 100,000 casos al año. Y si diferenciamos, la mayoría son linfocitos de tipo no Hodgkin y la minoría son de Hodgkin, linfoma de Hodgkin. ¿Cuántas personas mueren al año por linfoma? Muy poquitos. Si este es de Hodgkin, solamente 910 personas están muriendo al año por linfocitos de Hodgkin, linfoma de Hodgkin. Y el linfoma de no Hodgkin puede ser el más agresivo, o sea, más personas mueren por linfoma de no Hodgkin. Y la leucemia linfocítica crónica, como afecta a más personas, hay muertes, pero generalmente es un linfoma no tan agresivo. Y vamos a hablar un poquito más al respecto. Entonces, ¿quién padece del linfoma? Generalmente es depende del tipo de linfoma, pero si es, por ejemplo, el linfocito de células pequeñas o leucemia linfocítica crónica, aumenta muchísimo más con la edad. También puede estar asociado a enfermedades del sistema inmunitario. Entonces, si hay unas personas que tienen un problemas de la inmunidad que son hereditarias, pueden tener más predisposición a tener linfoma. O si han tenido tratamiento para otro tipo de enfermedad, como el VIH, también puede estar asociado al linfoma. También están asociados a enfermedades crónicas infecciosas, como el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C o el herpes humano tipo 6. Puede estar asociado a estar expuesto a diferentes tipos de sustancias o a tener infecciones bacterianas como el Helicobacter pylori para un cierto tipo de linfoma que es el linfoma gástrico. Pero la realidad es que la mayoría de pacientes no tienen ninguna predisposición para tener linfoma y no sabemos por qué sus generales del sistema inmune de un momento a otro se enloquecieron y empezaron a crecer sin control. Entonces, aunque sí hay factores de riesgo de predisposición, la mayoría de los pacientes no encontramos esos factores de riesgo y simplemente pasan. ¿Cuál es el enfoque con un paciente con linfoma? Entonces, cuando el paciente llega a una consulta con un hematólogo, siempre tratamos inicialmente de tener responder estas tres preguntas. Lo primero es necesitamos saber como el apellido del linfoma que tenemos. Entonces, es muy importante saber que todos los linfomas no son iguales, que tenemos muchísimos tipos de linfoma y que lo más importante es tener un diagnóstico muy, muy preciso de qué tipo de linfoma y cuáles son las características del linfoma, porque eso puede impactar qué tipo de tratamiento puede el paciente acceder. Entonces, lo primero es cuál es el diagnóstico. Lo segundo es cuál es la estadificación. Entonces, ¿qué significa? ¿En qué etapa está la enfermedad del paciente? Y vamos a hablar que la gente siempre piensa que cuando se esparce ya es terrible, pero como estamos hablando de un cáncer que es de la sangre, realmente no es igual a un cáncer de un órgano, porque pues, si es un órgano de pulmón, si se expande, pues ya es un órgano avanzado, es un cáncer avanzado. Pero en los cánceres hematológicos, en los cánceres de la sangre, como nuestra sangre realmente está en todo el cuerpo, la clasificación o la estadificación es un poco diferente y vamos a ver cómo clasificamos el estadio. Y el pronóstico es en qué etapa de la enfermedad está el paciente, es decir, la estadificación, cuáles son las características del linfoma, lo que dijimos en el diagnóstico, todo eso va a ayudar, perdón, a tener el mejor pronóstico para el paciente, para saber cuál es la posibilidad que el paciente se cure con la terapia inicial que vamos a
ofrecer y cuál es el riesgo de recaída. Entonces, ¿en qué etapa de la enfermedad está el paciente? ¿Cómo se diagnostica el linfoma? Digamos que un paciente llega porque tiene un ganglio inflamado en el cuello y le está creciendo y pensó que tenía una infección, pero se está creciendo y ya no tiene uno, sino dos ganglios ahí al ladito y dice, tengo que consultar al médico, ¿qué me van a hacer? Lo primero que pueden hacer es una biopsia y hay diferentes tipos de biopsia. Una biopsia que lo hacen rápido es una aspirado con aguja fina. Eso significa que simplemente lo pueden hacer en el consultorio, sacan con una aguja un poquito de las células de ese ganglio y eso es lo que mandan a la patología. Es una manera rápida de distinguir si es un linfoma con un cáncer de un órgano sólido. Por ejemplo, si es un linfoma, si es un ganglio que está inflamado porque hay un cáncer de cabeza y cuello, eso puede ser una forma muy rápida de diferenciar si es un cáncer de cabeza y cuello o es algo diferente. Pero las desventajas del aspirado es que para definir qué tipo de linfoma es muy importante saber cuál es la arquitectura, es decir, cómo está el ganglio organizado. Y para eso, como solo se está aspirando un poquito de células, no se ve la arquitectura. Entonces, es insuficiente para la mayoría de los casos de linfoma hacer un diagnóstico con una aspirada de aguja fina. Que pueden hacer también una biopsia con aguja gruesa, es decir, en esto ya no es en el consultorio que hacen un aspirado, sino lo mandan generalmente a radiología intervencionista y hacen con una agujita mucho más gruesa un aspirado de ese ganglio. Ese lo usamos mucho cuando es un ganglio en que es difícil acceso. Si no puedo tener todo el ganglio, pero por ejemplo el ganglio está lo que llamamos en el mediastino, que es detrás del corazón, allá atrás, podemos decir que esto es, que esta agujita puede ayudar, que perdón, con radiología intervencionista ellos pueden llegar con imágenes y con esta aguja poder tener una muestra de este ganglio que es de difícil acceso. Pero las desventajas es que también puede ser no suficiente para mirar la arquitectura del ganglio y con eso no podemos completamente definir las características del linfoma. ¿Cuál es el estándar para diagnosticar un linfoma? Se llama una biopsia incisional o excisional, es decir, que no sacan un aspirado ni una muestrica, sino que sacan completamente el ganglio con una cirugía pequeña. Generalmente si es en el cuello o en la axila o en el ingle, hacen una pequeña cirugía donde se saca ese ganglio y todo ese ganglio se manda a patología. Y el patólogo puede diferenciar y puede caracterizar mejor qué tipo de linfoma es mirando cómo están las células organizadas dentro de ese ganglio, cómo están esos linfocitos dentro de ese ganglio. ¿Cuáles son las desventajas? Que puede ser mucho más invasivo que simplemente un aspirado que se hace en el consultorio. Necesita generalmente cirugía y anestesia, pero puede ser algo que es como a la fija, como le digo a mis pacientes. Es como si yo lo mando a una biopsia excisional es porque ya segurísimo voy a tener exactamente el diagnóstico que necesito para empezar a hacer el tratamiento. Si por alguna razón los doctores no están seguros si es un cáncer del linfoma, del linfocito, si no es un cáncer de tumor sólido, posiblemente pueden empezar con el aspirado de aguja fina. ¿Cuáles son las otras pruebas que se hacen? Entonces, necesitamos saber qué tipo de linfoma es y dónde está. Entonces, linfoma también se puede ir a la médula ósea. ¿Por qué? Porque todas las células de la sangre se generan en la médula ósea. Es como la máquina que genera todas las células de la sangre en la médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? Muchos pacientes lo llaman como tuétano. Es como cuando partimos un huesito de pollo y lo partimos por la mitad y ese hueso está con una sustancia gelatinosa dentro. Esa sustancia gelatinosa que está en todos los huesos grandes del cuerpo se llama médula ósea. Ahí es donde se desarrollan todas las células, incluyendo los generales, los linfocitos, que después se van a ir a los ganglios a crecer. Cuando el linfoma pasa, es decir, uno de esos generales se daña, empieza a reproducirse y a crecer sin control y empieza a crecer en los ganglios, a veces puede ir hasta la médula ósea e invadir la médula ósea. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una biopsia de médula ósea, ya que se hace en el consultorio, no es en la columna vertebral, es en la cadera del paciente, donde están los huequitos en la parte de atrás de la cadera. Se pone anestesia local y con una agujita se saca una pequeña muestra del huesito
para saber si el linfoma está ahí. Se hacen pruebas de biomarcadores. ¿Eso qué significa? Les tratamos de diferenciar el linfoma, qué tipos de sustancias están expresando en su alrededor para que podamos diferenciar si puede responder o no a ciertos tratamientos. A veces hacemos una punción lumbar. Esa sí es una biopsia, como cuando las mujeres embarazadas tienen la epidural. Se hace una punción que va al líquido de la médula ósea, si así es en la vértebra, para mirar si el líquido que está alrededor del cerebro tiene células de linfoma, porque a veces el linfoma puede ir al cerebro. Se hacen pruebas para mirar si un paciente llega con linfoma y es muy joven, toca hacer antes del tratamiento, hacer todos los pasos para que los pacientes puedan preservar la fertilidad antes del tratamiento. Se hace ecocardiograma o MUGA, que es cómo está el corazón, la función del corazón, y se hace pruebas de función pulmonar porque algunos de los medicamentos pueden afectar los pulmones, y lo que se hace es saber cómo está la función pulmonar antes y durante el tratamiento para evitar que se hayan complicaciones durante el tratamiento. Entonces, ¿cuál es la estadificación? Yo les estaba diciendo que el linfoma, como está en todo el cuerpo, no es igual que un cáncer de tumor sólido. Y lo diagnosticamos de acuerdo a cuántos ganglios están involucrados y si está por encima y por debajo de lo que se llama el mediastino. Entonces, el estadio 1 es que está una pequeña muestra de ganglios a un lado del mediastino y no están más o que alrededor. Estadio 2 es que hay más de 2 regiones ganglionares afectadas, pero están en el mismo sitio, es decir, por encima o por debajo del mediastino. La etapa número 3 es que está por encima y por abajo. Y el estadio 4 es que ya hay muchos órganos, puede ser, por ejemplo, el hígado, el vaso o la médula ósea, por eso se muestra acá el huesito que está afectado. También miramos si el paciente tiene síntomas B. Cuando un paciente se presenta a la clínica, dijimos que el paciente tenía un ganglio que se estaba inflamando hace unos meses, pero también está con sudoración nocturna, es decir, está sudando mucho que tiene que cambiar las sábanas, o ha tenido fiebre, o ha tenido pérdida de peso. Eso se llaman síntomas B, porque son muy comunes al linfoma porque significa que el cuerpo está teniendo una reacción contra este linfoma, y eso es como una forma de mirar qué tan fuerte está creciendo el linfoma. Entonces, esto se llama síntomas B. Y miramos también si está, aparte de los ganglios linfáticos, si se ha ido a otros lados. Algunos linfomas están en el sistema gástrico, por ejemplo, o algunos linfomas están muy, muy grandes, con un ganglio que tiene más de 10 centímetros. Otros linfomas afectan el vaso. Entonces, estas letras, si se ponen en la estadificación, significa que tiene alguna de estas características. Algunos pacientes con linfoma tienen otros tipos de síntomas. Mucha gente puede tener dolor con la ingesta de alcohol o fatiga o que siente que le rasca la piel. Todos estos pueden ser síntomas de linfoma. Entonces, yo les dije que tenemos como 20.000, no son 20.000, pero son muchos tipos de linfoma. Estas son las nuevas clasificaciones de linfomas. Esta más grande es leucemia linfocítica crónica, la que les dije que es de células pequeñas, es muy común y la mayoría no es muy agresiva. El que sigue es linfoma B, difuso de células grandes, diffuse large B-cell lymphoma, que es el que le sigue. Y el resto es diferentes tipos de linfoma. Este es el linfoma folicular. Pero el linfoma es una de esas cánceres que realmente toca tener, como digo, nombre, apellido y extra apellido para saber exactamente cómo tratarlo. Porque aunque sea un linfoma difuso de células grandes, puede tener diferentes características que cambie completamente el tratamiento y el pronóstico. Esos son los linfocitos B. ¿Cuáles son los linfocitos T? Eso no lo hemos hablado realmente, pero estamos hablando que son los generales. Los linfocitos B son los que van a crear en algún momento anticuerpos para defender el cuerpo. Los linfocitos T son los que van y atacan las bacterias, virus, hongos o células malignas. Entonces, cuando el linfoma afecta solamente los linfocitos T, se llama un linfoma de células T.
Estos son menos comunes que los linfomas de linfocitos B. También hay muchísimos tipos de linfomas que son de células T. Importante saber cuál es la característica de cuál es la presentación del linfoma. Entonces, las opciones de tratamiento dependen del subtipo. Muchos pacientes dicen, ojalá que en algún momento llegáramos a curar el cáncer. Y yo digo, para muchos linfomas tenemos curas, para muchos tipos de cánceres tenemos curas. Siempre es importante saber cuál es el subtipo porque esto es lo que hace, lo que define cómo vamos a tratar. Entonces, perdón, mi computador está un poco sensible y me pasa las diapositivas. Entonces, linfoma de Hodgkin. Tenemos muchos tipos, pero son generalmente clasificados en clásico y linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular. Y se dividen en estos porque el tratamiento depende o este se trata un poquito diferente. Cuando hablamos de los linfomas de linfocitos B, que es el 80% de los pacientes, los diferenciamos entre de bajo grado, agresivos y altamente agresivos. ¿Qué significa esto? No es agresivos en que estos no pueden tener un pronóstico reservado. Perdón, voy a correr mi mouse porque ese es el que me está haciendo problemas. Ok, no es que los linfomas de bajo grado no puedan ser agresivos, eso no significa. Significa que es qué tan rápido crecen estos linfomas. El linfoma de Burkitt, que es el linfoma altamente agresivo, se considera altamente agresivo es porque se divide tan rápido que si no se hace un tratamiento inmediato, puede causar problemas muy rápido, incluido la muerte. Entonces, cuando un paciente llega con linfoma de Burkitt es casi una emergencia y el paciente se siente muy mal. Esto no es un paciente que lleva 3 meses con con un ganglio creciendo, creciendo de a poquito. Esto es un paciente que muy rápido, que tiene ganglios y que se están expandiendo a una velocidad muy grande y que rápidamente toca hacer un tratamiento. El linfoma de Burkitt, porque se divide muy rápido, puede ser muy sensible a la quimioterapia. ¿Por qué? Porque la quimioterapia ataca las células que se están dividiendo rápidamente. Entonces, es altamente agresivo porque se está diferenciando muy rápido, pero al mismo tiempo es sensible al tratamiento que es quimioterapia porque más células están en disposición de ser matadas por la quimioterapia porque están en división constante. En cambio, los linfomas de bajo grado se llaman de bajo grado porque crecen muy lentamente. Entonces, al crecer muy lentamente, pueden ser meses o años en que se genera el linfoma o se diagnostica el linfoma. Puede que el linfoma haya empezado hace 3 años, pero el paciente lleva 3 años con síntomas, sin síntomas y a los 3 años empieza con síntomas, pero ya se veían algunas características en los laboratorios. Los linfomas de bajo grado, la diferencia es que muchas veces no son curables. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tratamientos son de quimioterapia, afectan solo los linfocitos que se están dividiendo. Entonces, al no estar dividiéndose rápidamente, no generalmente responden igual a la quimioterapia, pero no significa que no puedan ser de buen pronóstico porque puede la gente durar con linfoma toda su vida y no tener problemas. Entonces, eso es lo que significa de bajo grado, agresivo o alto grado. El agresivo linfoma B difuso de células grandes significa que no es, se divide tan rápido como el sistema de Burkitt, pero generalmente sí responde a la quimioterapia y se divide rápidamente que tenemos los tratamientos que son muchos de quimioterapia. Los linfomas de linfocitos T sí depende del tipo de linfoma del linfocito T. Hay algunos que solamente atacan ciertos órganos, es decir, por ejemplo, el hígado y el vaso. Otros linfomas que solo atacan la piel. Entonces, el tratamiento depende de qué tipo de linfoma de linfocitos T tenga el paciente. Entonces, esto es para hacer un resumen de lo que les acabo de decir. El linfoma de bajo grado es un linfoma indolente, que es crecimiento lento, generalmente es incurable, pero y es más común en las personas de tercera edad. El ejemplo son leucemia linfocítica crónica, que generalmente puede durar con el paciente sin saber que tiene linfoma por muchos años y después se sabe que tiene linfoma y aún así podemos decir si se trata o no. El linfoma de grado intermedio o agresivo es que crecen más rápido, son potencialmente curables y hay diferentes tipos de tratamiento. El linfoma de muy alto grado, altamente agresivo, son el del linfoma de Burkitt, es muy agresivo, pero responde mucho a quimioterapia también.
Lo bueno de tener linfomas indolentes, es decir, los que son que no se dividen tan rápido, es que generalmente no son tan agresivos, los síntomas son limitados, generalmente son de buen pronóstico. Hay muchas terapias efectivas, incluidos medicamentos orales o intravenosos, que son medicamentos inteligentes, es decir, que van contra un marcador específico del cáncer. Y hay algunos pacientes que no necesitan tratamiento, pueden tener un linfoma indolente por años y simplemente están en vigilancia activa, es decir, van donde el doctor, donde les hace estudios cada cierto tiempo, pero si el linfoma no está creciendo muy rápido, no hay necesidad de tratamiento. Los desafíos es que se considera incurable, porque la mayoría de los linfomas de este tipo, por más tratamiento, no van a completamente desaparecer. Son ciclos de tratamiento muy largos, porque la idea es como evitar que siga diferenciándose, pero nunca se va a regresar lo que ya está. Es desafiante explicar, unas pacientes dicen, pero tengo un linfoma donde simplemente estoy haciendo nada, solo vengo al doctor cada 3 meses. Y si no empiezo tratamiento, generalmente necesita un tratamiento por un tiempo, después deja de funcionar y vamos a otro tratamiento y puede durar años en este ciclo y ciclo y ciclo, pero realmente no llegamos a una cura. En cambio, los agresivos se consideran curables, generalmente son de buen pronóstico, hay muchas terapias efectivas, pero ¿cuáles son los desafíos? Si reciben quimioterapia, se curan, pero el linfoma vuelve, generalmente necesitan terapias más agresivas, como terapias con altas dosis de quimioterapia o un trasplante de médula ósea, o tener enfoques novedosos. Pueden tener síntomas, los pacientes que tienen linfomas más agresivos generalmente tienen síntomas relacionados a la enfermedad. Eh, si el linfoma vuelve con cada ciclo de quimioterapia o con cada ciclo de terapia, las posibilidades de curar van disminuyendo y la vigilancia activa no es apropiada. Entonces, ¿cuáles son los tipos generales de tratamiento disponibles? La primera es vigilancia activa, es simplemente decir, tenés un linfoma que está creciendo muy, muy lentamente, no ha causado ningún problema y lo que vamos a hacer es mirar al paciente cada 2, 3 meses y mirar que no esté avanzando rápidamente para empezar tratamiento. La quimioterapia. ¿Qué hace la quimioterapia? Como dijimos, es- son diferentes tipos de agentes tóxicos que matan las células cuando están en división. Entonces, lo que hacen es dañar el ADN o dañan cómo el ADN se incorpora en la réplica de las células y eso hace que mate la enfermedad. Pero la quimioterapia no es efectiva solamente para matar el linfoma, también mata las células del cuerpo que se dividen rápidamente. ¿Cuáles son las células que se dividen rápidamente? El cabello, el pelo, si recibe cierto tipo de quimioterapia, el pelo se daña y se cae porque el pelo se está dividiendo rápidamente para crecer. Las uñas se caen, se pueden partir, los nervios y la médula ósea. Por eso es que los conteos de la sangre se bajan después de cada tratamiento porque la médula, cada célula, la médula produce todas las células de la sangre y esas se dividen rápidamente. ¿Cuáles son las terapias dirigidas? Son las terapias que están específicas, están como terapias que se diseñan para atacar cierta característica específica del linfoma. Por eso es muy importante saber todas las características del linfoma antes de empezar el tratamiento. Son generalmente más efectivos que la quimioterapia. Se dirigen a tanto enzimas o proteínas, es decir, si en mi linfoma tengo un marcador en la parte de afuera del linfoma, del linfocito, que tiene esta característica, la terapia dirigida puede ir a atacar específicamente esa característica. Estas terapias generalmente son administradas por vía oral y generalmente hay menos efectos secundarios en comparación con la quimioterapia. Inmunoterapia es como de las nuevas formas que tenemos de atacar los cánceres y son de las formas más interesantes. Por eso la oncología como tal es un campo muy lindo de la medicina porque estamos descubriendo cómo usar el propio sistema inmune para atacar los cánceres. ¿Qué significa? Que de diferentes formas podemos hacer que el sistema inmune del paciente ataque su cáncer. El más común que a veces la gente está oyendo ahorita para linfoma se llama terapia CAR-T o células T quiméricas. ¿Qué significa estas células T quiméricas? Literalmente lo que hacemos es coger linfocitos del paciente que están buenos, los saco simplemente con una donación de sangre y saco una bolsita de linfocitos con una máquina que divide las células buenas
devuelve al cuerpo todas las otras células de la sangre. Y esos linfocitos los mando al laboratorio y esos linfocitos los cambio y los modifico, ingeniería de los linfocitos para que reconozcan solamente este marcador que tiene los linfocitos malos del paciente. Entonces, estas células que son linfocitos T, que generalmente están diseñadas para ir y atacar bacterias, hongos, virus o células cancerígenas, ahora están súper poderosas para ir donde el paciente y ir a atacar el marcador específico que les pusimos. Entonces, esto es una super célula T que al volver donde el paciente se expande y estas células T empiezan solitas a atacar el cáncer. Entonces, estas son las nuevas formas más importantes que tenemos para atacar el linfoma de células B y está ahora disponible a los pacientes que no respondieron bien a la primera línea de tratamiento. ¿Cuáles otros ejemplos de inmunoterapia? Son los anticuerpos monoclonales, es decir, tenemos formas también utilizando el sistema inmune de tener como un anticuerpo específico para el tipo de linfoma que tenemos. Y también tenemos un trasplante de médula ósea. Generalmente para los pacientes de linfoma se llama un trasplante de médula ósea autólogo. Es decir, lo que hacemos es, antes de darle al paciente, digamos que un paciente tuvo quimioterapia, se respondió muy bien, pero el linfoma lamentablemente volvió al año. En ese momento, en vez de dar quimioterapia otra vez, lo que hacemos es coger las células madre del paciente de la médula ósea, las guardamos en la nevera, en un laboratorio, y con eso lo que pueda dar es dosis más altas de quimioterapia al paciente y rescatar al paciente dándole las células madre otra vez. ¿Para qué? Las altas dosis de quimioterapia terminen de matar todo el linfoma que quedó, pero devolverle las células madre ayuda a que el cuerpo se regenere la médula ósea y que no sea comprometida por las dosis altas de quimioterapia. Entonces, en conclusión, para el linfoma tenemos muchísimas formas eh, modernas y interesantes y realmente increíbles. Es como de ciencia ficción algunas veces decir que podemos hacer por ingeniería genética cambios en los linfocitos para que vuelvan a atacar el linfoma o tener alguna de estas terapias novedosas. Las terapias dirigidas son otros tipos de terapias que están diseñadas para matar las células usando un marcador específico. Es decir, si estas células necesitan este marcador, esta proteína para dividirse constantemente, esta terapia dirigida lo que hace es bloquear esa proteína para que las células no se puedan seguir dividiendo. Entonces, estas células son muy efectivas en tratar muchos de los linfomas. El trasplante es lo que les acabo de decir. El trasplante autólogo es simplemente recolectar las células madres y tú usar altas dosis de quimioterapia para volver a rescatar al paciente. Algunos pacientes no necesitan un trasplante de sus propias células, sino necesitan un trasplante de alguien más. ¿Cuándo se necesita para un linfoma un trasplante allogeneico, es decir, células de alguien más? Generalmente son linfomas muy, muy agresivos en donde se necesita no solamente lo que dijimos del concepto de dar quimioterapias a altas dosis, sino lo que estamos buscando con el trasplante alogénico es cambiar el sistema inmune del paciente por alguien más para que ese nuevo sistema inmune llegue donde el paciente diga, este linfocito está malo y lo voy a matar. Es cambiar el sistema inmune del paciente para que los linfocitos nuevos puedan atacar las células restantes del linfoma. La radiación lo usamos muchísimo en linfoma. La radiación es una forma de matar células porque al hacer radiación bloquea el ADN de esa célula y se usa como un tratamiento. No solamente se trata el linfoma con radiación, algunos linfomas se tratan solo con radiación si solamente están en un sitio, pero lo que hace es matar en ese margen de radiación todas las células que se están dividiendo en esa área. Entonces puede ser muy importante como una suplementación al tratamiento, o sea, un ganglio que no respondió bien al tratamiento o si solamente es un ganglio que está afectado.
Los agentes orales, hablamos que pueden ser efectivos como tratamientos intravenosos. Generalmente son tratamientos que son dirigidos a algunas de las proteínas y es una opción que a los pacientes les gusta mucho porque sí, se puede tomar en casa y no necesitamos ir al hospital para un ciclo de quimioterapia. El problema es que generalmente son de larga duración. Los tratamientos orales no es como la quimioterapia que son por ciclos y en algún momento se acaban los ciclos, sino que es una terapia que puede no terminar. Entonces, si a usted, a un paciente le diagnostica, nos lleva con su familia donde el doctor, ¿cuáles son las preguntas que toca hacer? Lo primero es, ¿cuáles son las opciones de tratamiento y por qué? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Es importante saber si este es un linfoma que es agresivo, pero curable, o si es un linfoma indolente y que no vamos a curar y que el objetivo es evitar que se vuelva más agresivo o que progrese. Es importante preguntar si existe algún tratamiento oral o una opción de tratamiento. Importante saber cómo vamos a monitorizar que está funcionando lo que me están dando, cuáles son los riesgos y efectos secundarios de cualquier tratamiento que me han ofrecido y qué debo hacer para cuidarme durante el tratamiento. Ya con esto vamos a cambiar un poquito y vamos a decir la importancia de estudios clínicos. Los pacientes generalmente, algunos están muy bien informados acerca de estudios clínicos, otros no. Pero ¿por qué hacemos estudios clínicos? Entonces, un estudio clínico es una forma que tenemos los médicos de desarrollar terapias nuevas contra el cáncer. Hay diferentes tipos de estudios clínicos. Están los estudios clínicos fase uno, donde estamos probando una terapia que no ha tenido muchos estudios previos y se están tratando en pacientes específicos. O tenemos estudios de fase 3 que ya estamos comparando una nueva terapia con un estándar que ya tenemos. Entonces, ¿por qué son importantes los estudios clínicos? Son importantes, uno, porque avanza la ciencia. Todas estas terapias que les estoy diciendo, los CAR-T, por ejemplo, la inmunoterapia, todas estas terapias han sido desarrollados y están ahora en el mercado porque antes estuvieron en ensayos clínicos. Entonces, es la única forma que tenemos para avanzar el tratamiento del linfoma. Y tenemos que hacerlos de una forma organizada para saber si sí realmente es la mejor opción contra los pacientes. ¿Cuáles son las ventajas de participar en un estudio clínico? A veces pueden tener como acceso a terapias que no estarían disponibles en el mercado. Antes de que tuviéramos los CAR-T aprobados por la FDA, la única forma de salvar a un paciente de linfoma muy, muy agresivo con mucha recaída era mandarlo a un estudio clínico de CAR-T para mirar si posiblemente le daban el CAR-T y que funcionara. Entonces, realmente para muchos pacientes estar en un estudio clínico ofrece la ventaja de tener acceso a medicamentos de última generación que se están desarrollando. Entonces, ¿por qué deberíamos siempre estar pendientes de estudios clínicos? Uno, porque es una forma importante de definir si estoy teniendo la terapia como la mejor terapia o la terapia como más novedosa al respecto. Si lo que les puedo decir es que si un paciente está con un nuevo diagnóstico y le están ofreciendo un ensayo clínico para la primera línea de quimioterapia, significa que lo que le están ofreciendo ya ha estado altamente evaluado en estudios clínicos anteriores y ahora lo que están haciendo es, tenemos este medicamento que está súper, pero ahora necesitamos saber exactamente si es mejor a lo que tenemos ya estándar por muchos, muchos, muchos años. Y eso se llama un estudio fase 3. Generalmente es cuando queremos cambiar el estándar. Si el paciente ha tenido linfoma ya por muchos años, ha tenido muchos tipos de terapia y ya nos estamos quedando cortos en opciones de tratamiento, algunas veces la mejor opción puede ser un ensayo clínico fase uno, donde tenemos unos nuevos tipos de tratamientos que tienen una razón de ser, es decir, se están estudiando porque en el laboratorio o en animales han mostrado que pueden ser muy eficientes para tratar este tipo de linfoma
Y si lo estamos ofreciendo a un paciente que ya ha tenido muchas líneas de quimioterapia, es porque realmente esperamos que para este paciente que no tenemos muchas opciones, nos pueda dar una forma nueva de tener un cáncer. El paciente siempre tiene la opción de decidir participar y no o no participar en un estudio clínico, pero siempre le digo a mis pacientes es siempre escuchar y entender por qué se lo están ofreciendo y si esto es una forma de tratamiento que usted estaría dispuesto a explorar. Muchos pacientes, después de entender por qué se ha hecho, cuáles son los estudios anteriores, qué tenemos de evidencia, muchos pacientes deciden estar en estudios clínicos y a veces tienen la mejor opción de tratamiento que en 2, 3 años empieza a ser el estándar de tratamiento. ¿Son seguros los estudios clínicos? Los estudios clínicos siempre están muy supervisados, es decir, tanto institucionalmente como la regulación de Estados Unidos. Entonces, un estudio clínico para ser aprobado tiene que ser aprobado por la Junta de Revisión Institucional para saber que es ético, que hay suficientes evidencia para tratar esto en un paciente. Si es un estudio que es de muchos centros, generalmente están en contacto directo con la FDA para mirar que los estudios estén de acuerdo a las regulaciones para poder tener ese medicamento en unos años asequible al. Entonces, los estudios están realmente muy controlados y los pacientes generalmente tienen que tener muchos más estudios que un paciente si se trata sin ensayo clínico porque necesitamos saber con más detalle cuáles son los posibles efectos adversos de este nuevo ensayo. ¿Qué es el consentimiento informado? El consentimiento informado es cuando un paciente viene y dice, necesito, le estoy por una segunda opinión para tratar mi linfoma, que llevo 3 o 4 líneas de tratamiento, por ejemplo. La idea es que el consentimiento informado les va a dar todos los detalles de por qué estamos eh, tratando de investigar este nuevo producto, este nuevo medicamento. Son lo que le permite al paciente decidir si sí va a participar o no va a participar. Y también dicen los derechos del paciente, es decir, un paciente puede empezar un estudio clínico y al mes decir, bueno, la semana decir, saben que ya no quiero estar en este estudio clínico, decir que no es acorde y se puede retirar de ese estudio clínico. Entonces, saber que esa es una opción es muy importante, sobre todo si están pidiendo segunda o tercera opinión. Lo más importante, lo que más reciben los pacientes de esas segundas y terceras opiniones es acceso a diferentes ensayos clínicos que pueden estar disponibles. ¿Cuáles son los patrocinadores de los estudios clínicos? Generalmente pueden ser de una institución como tal o un estudio multiinstitucional. Si son multiinstitucional, generalmente pueden tener patrocinadores como el National Institute of Health o el National Cancer Institute, que son que dan soporte monetario para crear estos estudios. Las empresas farmacéuticas directamente pueden apoyar el estudio de sus nuevos productos y las instituciones médicas. Hay instituciones que deciden hacer su propio ensayo clínico en colaboración o sin colaboración de las empresas farmacéuticas. ¿Cuáles son los conceptos erróneos comunes sobre los estudios clínicos? Que los estudios son solo para personas que no quedan opciones y la verdad es que no. Los estudios clínicos están diseñados para personas tanto nuevo diagnóstico como las que ya no tienen opciones o que les está quedando muchas opciones limitadas. Lo importante es saber qué tipo de estudio están recibiendo. Cuando es como dijimos, cuando es un diagnóstico nuevo, lo importante es saber que puede que esta nueva forma de tratamiento que se esté evaluando contra el estándar actual para ver si en 2 años esto se considera el nuevo estándar. ¿Se recibirá un placebo? No siempre y casi nunca en oncología se recibe un placebo, siempre se recibe en comparación para que no tenga problemas el estudio, tiene que por lo menos recibir el estándar de tratamiento. Puede recibir un placebo, por ejemplo, si es estándar de tratamiento más este medicamento y el placebo puede ser el más el medicamento, el paciente no sabe si o no está recibiendo la droga. ¿Esto costará mucho dinero? La realidad es que no. Cuando un estudio clínico se hace, el estudio clínico va a financiar muchos de los aspectos que necesita el paciente del estudio clínico y el resto solo se aprueba por el seguro del paciente.
los otros pacientes se preocupan que cuando tienen un estudio clínico es porque los mandaron a un sitio a un sitio de referencia y entonces no van a poder ver a su doctor que los mandó de la comunidad. Y eso no es cierto. Muchos pacientes pueden tener visitas combinadas donde algunas veces los ve su médico local y algunas veces lo ve el centro de referencia para tener acceso a los estudios clínicos. Ya esta parte creo que es lo que más me gusta hablar de ya los pacientes, es sobrevivencia. Después de tener tratamiento, cualquier paciente de cáncer se tiene que enfocar en cómo vamos a tener la mejor vida después de pasar por lo que tuvimos que pasar. Entonces es crear resiliencia y cómo crear una nueva visión de la vida. Siempre van a haber efectos adversos de tener terapia contra el cáncer, pero lo importante es saber cómo volver a tener una calidad de vida. Nos enfocamos los médicos, sobre todo yo me enfoco mucho en los pacientes jóvenes, cómo volver a hacer que esta persona que tuvo un tratamiento vuelva a tener una calidad de vida adecuada y qué es lo que quiere. Entonces, tenemos muchos pacientes que se quejan de cerebro de quimioterapia, que no puede pensar bien, efectos psicológicos, efectos físicos. Y lo importante es que su médico y su equipo médico los esté ayudando a que tengan acceso a recuperar todas las cosas que el tratamiento les afectó. Entonces, estamos hablando de tener apoyo psicológico, ayudarles a que tengan la mejor actividad física para mejorar su estadio físico, mira que no tengan riesgos, por ejemplo, el pulmón, que dijimos que algunas terapias afectan el pulmón, estar mirando constantemente el pulmón, la función pulmonar para que no se evalúe y no se desgaste y se empiece a desgastar a hacer algo al respecto antes. Tiene un impacto económico tener un cáncer, entonces también nos tenemos que enfocar cómo el paciente puede volver a tener una vida productiva si eso es lo que queremos, cómo podemos ayudar a tener acceso a terapia sin impactar los costos. Efectos emocionales, sin miedo a la recurrencia, por más que un paciente esté curado, siempre va a haber el miedo de que el cáncer recurra y por eso tenemos que estar pendientes de cómo ayudar a que el paciente vuelva a tener una vida y sin, no es que nunca se va a preocupar que el cáncer recurra, pero saber cómo vivir sin estar siempre preocupado que el cáncer va a recurrir. Y a medida que el tiempo pasa, el chance de que recurrencia va disminuyendo. Entonces, conclusión, ¿cuáles son de todo lo que hablamos, qué es lo más importante? Es, uno, no todos los tipos de linfoma son iguales, hay diferentes tipos, y entonces necesitamos nombre, apellido y subapellido de cada linfoma. Dos, una buena biopsia es fundamental para el diagnóstico porque eso es lo que permite diferenciar entre los 20.000 tipos de linfoma y saber específicamente cómo puedo tratar el linfoma de la forma correcta. Es importante saber la estadificación y saber el pronóstico antes de empezar el tratamiento. Y el Lymphoma Research Foundation tiene una amplia gama de recursos para ayudarlos a ustedes y creo que es súper importante saber que estas organizaciones pueden ayudar a que el tratamiento del linfoma sea mejor. Es decir, si un paciente necesita, por ejemplo, ayuda para llegar al centro de referencia para estar en un ensayo clínico y tenemos una opción de tener acceso a recursos monetarios para ese transporte, eso es muy importante. También ayuda también a tener diferentes información de cómo acceder a ensayos clínicos y ayuda también a los pacientes hasta desde el diagnóstico hasta la supervivencia. Entonces, con eso acabamos y tenemos unos minutos para preguntas. Muchas gracias. Mm, Ya volví. Gracias. Gracias por su presentación. Ahora vamos a empezar la parte de preguntas y respuestas. Si algún individuo en la audiencia tiene preguntas, está la cajita de la QIA en su pantalla y las pueden enviar ahí. Nuestra primera pregunta es, tengo follicular linfoma, no síntomas B, no recibí tratamiento aún, estoy en vigilancia. Absolutamente vida normal. Es, eh, en general, es aconsejable la vacunación en gripe, COVID, etcétera. Como el linfoma retiene algo del comportamiento normal de linfocitos, no se despiertan con las vacunas. Me he puesto todas las vacunas, pero no la de las shingles. ¿Cuál es su opinión? Es una pregunta muy común que tenemos y la verdad es que todavía no sabemos muy bien cómo todos los como cada linfoma específico responde a las vacunas, pero hasta el momento no tenemos ninguna evidencia
contundente de que los pacientes no tienen que recibir vacunas. Lo que sí hacemos es uno, mirar si responden a vacunas, porque una cosa es darle las vacunas y otra cosa es saber si los linfocitos que están bien aún hacen una respuesta adecuada a las vacunas. Entonces, una forma de mirar es si ya se han puesto tipos de vacunas, mirar si hay anticuerpos. El doctor puede prescribir una prueba para mirar si se crearon anticuerpos contra las vacunas que ya han recibido, como por ejemplo la neumonía, y con eso saber si sí o no el paciente está respondiendo y si sí se justifica dar más vacunas. Hay algunos pacientes en que no tienen ninguna respuesta, entonces tengo menos, como no les insisto tanto en que se pongan el resto, por ejemplo. Shingles como tal es una vacuna que puede ser de gran ayuda para prevenir el zóster, que es una de las infecciones más dolorosas que los pacientes pueden tener, sobre todo los pacientes que tienen algo de inmunidad eh, suprimida. Y un paciente con linfoma, que aunque sea indolente, puede que su respuesta al zóster no sea igual. Entonces, en mi práctica lo recomendamos. Y mira, y sobre todo si ya le hemos puesto todo el resto de las vacunas y no ha tenido ninguna complicación. Gracias. Siguiente pregunta es, qué preguntas debería hacerle un paciente que ha recaído a su oncólogo? Las preguntas que hacer siempre es, uno, ojalá que sea antes de la recaída, siempre es importante saber cómo. ¿Cuándo es el riesgo de recaída más grande? ¿El primer año, los primeros 2 años, los primeros 5 años? Y ya después saber como si ya recaímos, entonces estoy recayendo con el mismo tipo de linfoma o con una nuevo tipo de linfoma. Algunos linfomas cambian, eso es importante. Dos, si el linfoma volvió, cuáles tipos de tratamiento tengo y tengo algún tratamiento que tengo que considerar que es un poco más agresivo. Tercero es como cuáles son los riesgos de que el linfoma vuelva una tercera vez, aun cuando estamos tratamiento. Em, pero yo volvería a saber, es importante saber cómo volvió el linfoma, si es el mismo tipo, en dónde está, cuáles son las características y tenemos acceso a una de ensayo clínico, también es otra buena opción, ¿sabes? Como hay algún ensayo clínico que esté evaluando linfomas de recaídas. Mm, ¿Qué es lo que se dice más recientemente sobre el mantenimiento con rituximab Ujú. para el linfoma folicular? ¿Es beneficioso a largo plazo? ¿El beneficio a largo plazo vale la pena considerando el posible deterioro del sistema inmunológico? Es una pregunta que depende de cada paciente también y del tipo de linfoma y el tipo. Sabemos que el rituximab está aceptado como una terapia de mantenimiento para evitar, pero por ejemplo, hay pacientes con linfoma folicular que no necesitan tratamiento por muchos años, entonces a ese paciente posiblemente no le consideraríamos y si empieza tratamiento porque no está muy avanzado, no necesariamente va a necesitar mantenimiento, para unos linfomas de tipo folicular que son más avanzados que realmente necesitan el tratamiento de rituximab. No puedo responder eso sin tener todas las características del linfoma especial, pero sí es una opción para ciertos pacientes. Siguiente pregunta. Em, ¿Cuál es la diferencia entre LLC y LLPC? O sea, SLL y CLL. Leucemia linfocítica crónica y leucemia Y linfocítica, ¿cuál es small lymphocytic leukemia. Yeah, small lymphocytic Ah, leukemia and chronic lymphocytic. linf- Yeah. es la misma enfermedad, lo que pasa es que alguno está más en la sangre y alguno está solamente con más ganglios, pero en tratamiento se considera el mismo. Se consideran igual. Ok. Um, ¿Puede el linfoma folicular convertirse en una forma más agresiva de linfoma? Sí, el linfoma folicular tiene diferentes clasificaciones. Hay un linfoma folicular de bajo grado y de alto grado, o 1A, 2A, 2B, 3A, 3B. Es decir, el linfoma folicular, cuando ya se está avanzando, puede ser ya casi considerado como un linfoma difuso de células B. Hay algunos tipos de linfoma folicular que se tratan como un linfoma difuso de células B, porque están en ese margen en donde las células ya se están
diferenciando más rápido y se trata como un linfoma difuso de células B. Cualquier linfoma siempre se puede convertir en un linfoma mucho más agresivo cuando recurre también. Uf. Em, eso, esa respuesta da bastante que pensar. Siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un trasplante de células madres y la terapia de CAR-T? Entonces, las células madre, como dijimos, es la forma que tenemos hace muchos, muchos años. La idea de un trasplante de células madre de sus propias células, lo que queremos es usar altos ciclos de quimioterapia, altas dosis de quimioterapia para matar el linfoma. ¿Por qué? Porque creemos que al aumentar la dosis de quimioterapia vamos a matar muchas más células del linfoma para evitar que vuelvan. Pero el problema de dar dosis más altas de quimioterapia es que podemos afectar la médula ósea y el paciente entonces tendría problemas de glóbulos blancos bajitos, etcétera. Entonces lo que hacemos es recolectar las células madre, guardarlas, dar las terapias de quimioterapia y rescatar al paciente dándoles otra vez las células madre para que vuelva a pasar el paciente. Es una forma estándar de curar muchos tipos de linfoma y antes de los que aparecieran los CAR-T, esta es la terapia estándar cuando había una recaída de linfoma de células B difuso. Ahora, el CAR-T. El CAR-T es una nueva forma de que lo que estamos usando es el mismo sistema inmune donde decimos a las celulitas, las estoy cambiando para que las colecto, las saco, las mando al laboratorio, crecen, las ponen específicamente contra el linfoma y las devuelvo. Esas células entonces empiezan a crecer mucho más rápido y eh, atacan directamente. Entonces es una terapia dirigida. Como todo en la vida, todavía no sabemos cuándo es la mejor opción y siempre van a estar cambiando. Puede que en algunos años los pacientes no tengan quimioterapia, sino simplemente tengan CAR-T. Pero en el momento los CAR-T se utilizan cuando el linfoma vuelve muy rápido después de la quimioterapia, cuando volvió después de un trasplante de autólogo o cuando siente ciertas características de recaída que hace que el linfoma sea muy, por ejemplo, nunca respondió bien a la quimioterapia, entonces no le voy a dar más dosis altas de quimioterapia. Ok. Um, tengo linfoma de células B grandes y estoy programado para recibir R-CHOP. ¿Existen inmunoterapias que pueda recibir en vez de eso? ¿Puedes volver a repetir Tengo linfoma de células B grandes y estoy programado para recibir R-CHOP. CHOP? ¿Existe otra inmunoterapia que pueda recibir? Eh, sí hay otros tipos de tratamiento. R-CHOP, R-CHOP es la terapia estándar, pero existen nuevas formas de primera línea. Aconsejaría siempre mirar con el doctor por qué está escogiendo R-CHOP, eso es una de las nuevas tipos que utilizan unos tipos de inmunoterapia. La mayoría, o sea, sí hay posibilidades y la respuesta es hablar con el doctor por qué está escogiendo esta versus otros, porque hay ciertos pacientes donde el R-Stroke sigue siendo completamente estándar y hay otros pacientes que van a otros tipos de combinaciones. O tener segundas opiniones también siempre ayuda. Claro que sí. Em, ok. ¿Sabe de algún tipo de estudio que mire la alimentación y su impacto en el linfoma folicular? ¿Algún consejo de parte de nutrición adecuada y balanceada? ¿Algún Yo consejo creo que aparte de, lo siento? sí. Eh, sabemos más que eso, es como las micro, el gut cómo las bacterias del intestino pueden estar afectando la respuesta a tratamientos de cáncer. Todavía no tenemos nada específico que diga cómo cambiar una dieta para que el intestino ayude como que a hacer mayor respuesta a la terapia que estamos dando. Así que por ahora lo único que tenemos realmente es que tenga una dieta balanceada. Yo siempre le digo a los pacientes, no tenemos suficientes datos para decir cómo necesitamos, por ejemplo, antes decían altas dosis de vitamina C para ayudar a es- ningún, no tenemos hasta el momento ningún estudio que diga exactamente cómo cambiar una dieta para que ayude.
a mejorar la respuesta a la quimioterapia. Pero sí sabemos que pacientes, por ejemplo, que pierden mucho peso, no van a responder igual. Entonces, más que una dieta balanceada, eso es saber que el paciente tiene que seguir comiendo de una forma adecuada, que mantenga su peso durante el tratamiento y su masa muscular, porque eso sí tiene un impacto mucho más grande en cómo va a recibir los siguientes ciclos de quimioterapia. Pero es un área de estudio muy grande y que poco a poco se va a ir desarrollando. Una vez más, y hay unos estudios muy lindos que están saliendo de cómo se puede afectar la dieta y el tratamiento. Gracias. Esta es nuestra última pregunta y es, ¿algunos estudios clínicos se han visto afectados por recientes cambios en la financiación federal? ¿Cómo impacta esto el campo de investigación sobre el linfoma? Yo les puedo decir que viniendo de una institución muy grande y mirando lo que yo hago, que es trasplante y células de CAR-T, investigación, claro que sí. Y lo que toca hacer es cambia cómo podemos hacer estudios. O sea, el NIH funding es muy importante para diferentes instituciones para tener nuevas drogas, como en los laboratorios que están impactados, donde están creándose nuevos desarrollos, tanto como el tratamiento o del acceso de los pacientes a tener terapias como CAR-T o trasplante. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que si ustedes están acá es porque tienen un paciente que tiene, que está, sufre de esta enfermedad, linfoma, lo que necesitamos hacer es mirar, y se llama advocacy, es cómo podemos unir nuestras voces para decir por qué es importante no parar la financiación de estudios clínicos específicos para linfoma, tanto con sus locales, con sus como personas del gobierno locales, como instituciones como Lymphoma Research Foundation, otras instituciones lo que necesitan es tener esas voces de los pacientes para decir, por estos cortes estamos teniendo estas dificultades. Y lo importante es decir por qué necesitamos seguir, financiando estudios clínicos. Y yo creo que igual los estudios siguen funcionando. Cada hospital y cada universidad tiene diferentes formas de financiar estudios, pero obviamente si hay recortes, pues se puede afectar estudios específicos. Este, gracias, doctora Gómez. Haciendo un poco de esta pregunta, porque nos la preguntan bastante en estos programas, es decirles que la Fundación está atenta y monitorea todos los cambios a las políticas que se han hecho y impactan el campo de investigaciones biomédicas. Entonces estamos al pendiente y cualquier cosa seguimos siendo una fuente de información para ustedes. Eh, y bueno, una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. En algunos días recibirá un correo electrónico con una forma de evaluación para este programa. Le pedimos que por favor nos ayude a completar la evaluación para poder hacer programas más útiles para ustedes. Si tiene alguna otra pregunta, por favor llame a nuestra línea de ayuda al 1-800-500-9976. Que tengan un buen día todos. Gracias y gracias. Doctora Gómez Ortega, me encantó su charla. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Bye.